Antes que nada, hermanos, quería saludarlos en la paz del Señor. Y bueno, como se explica un poco en el texto, día a día vamos a estar recibiendo un devocional o un pequeño momento de reflexión sobre la palabra. Como saben, los tiempos que estamos viviendo en esta cuarentena son difíciles y algunas veces son angustiantes. Yo quería hacerles recordar que en la Biblia está llena de historias donde hermanos han vivido situaciones similares. Muchos profetas, muchos discípulos e incluso apóstoles han vivido situaciones en donde no se sabía cómo iba a resultar o cuál era el resultado final de lo que Dios había impuesto. Hoy comenzamos una cuarentena y lamentablemente el mundo está viviendo una pandemia que no se sabe ni cuándo terminará, ni cuáles son los resultados finales de la misma, ni cómo va a ser la solución de la misma. Y realmente, cuando yo me pongo a pensar en la situación que estamos viviendo, lo que vivimos, me viene una historia a la cabeza, que es una historia sobre Elías. Para los que no conocen, Elías fue uno de los primeros profetas de la Biblia y fue mandado justamente a Judá, que fue uno de los primeros reinos que más veces de alguna manera se puso en contra de Dios. Elías tenía como rey Acab. El rey Acab lamentablemente había dejado aparte a Dios, se había olvidado de Dios y había empezado a cubrir altares y sacerdotes sobre Baal. Incluso Baal era un dios que prometía la lluvia, que prometía el bienestar, prometía la prosperidad de sus seguidores. Y justamente dice la palabra que Jehová le habló a Elías y le dijo: ve a Acab y le dirás que vendrá una sequía y que de alguna manera sufrirá una situación bastante compleja. Y cómicamente, Acab, el rey Acab, el pueblo de Judá había construido y tenía un gran ejército, tenía grandes murallas, tenía grandes situaciones, pero frente a la falta de lluvia, ¿quién podría hacerle abasto? O sea, no tenía herramientas. Uno puede tener muchas cosas, pero cuando falta algo tan esencial como el agua, realmente él no podía hacer nada. Pero no era esto solo para el rey Acab, sino para todo el pueblo de Israel, para toda la zona de Israel. Incluso también para el mismo profeta, ¿sí? No es que dejó de llover solamente para Judá, sino para todos. Y eso incluía también a algunos que seguían al Señor. Y dice la palabra que Jehová le habló a Elías y le pidió que vaya a Serepta y que allí se iba a encontrar con una viuda la cual lo iba a sustentar. Que me gustaría compartir este versículo, o los versículos que lo contienen, que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Vuelvo a decir, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 7. Y dice la palabra así: pasado algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho,
pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová había dicho por Elías. Siempre me sorprende esta historia, especialmente el versículo en donde dice que Elías le dice a esta viuda: mirá, tráeme algo de beber. Y ella le dice: sí, te voy a traer algo de beber, algo de agua tengo, pero antes también tráeme algo de comer, le dice Elías. Y ella le responde: mirá, la comida está difícil porque la sequía, obviamente con la sequía no podemos plantar, no tenemos nada nuevo. Solamente tengo un poco de harina y un poco de aceite, y con esas dos pequeñas cosas nos íbamos a hacer una última comida con mi hijo y nos íbamos a dejar morir. O sea, pensaban quedarse quietos hasta que Dios los llamara. Y dice Elías, dice: mira, mujer, haceme primeramente una pequeña torta, una pequeña porción. Y dice la palabra que no te va a faltar ni harina, ni tampoco te va a faltar aceite de esa tinaja donde vos la tengas guardada. Y esta mujer, yo me imagino, este hombre: no tengo nada para comer, no tengo nada para alimentarme, ¿qué hago? ¿Le doy la comida que tengo o simplemente me olvido? Pero algo la llamó a decir, a seguir lo que este profeta decía, a seguir lo que la palabra decía. Y lo hizo. Y así como Elías había dicho, dice la palabra que no faltó harina ni el aceite menguó, y comieron el profeta, ella y su hija, durante muchos días. Y esos muchos días, dice la palabra, que fueron 3 años, todo el tiempo que duró justamente la falta de lluvia. Hermanos, muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles y no sabemos, pero sí entendemos que nuestro Dios, aquel que ha dado su Hijo unigénito para que a todo aquel que crea no muera, sino que tenga vida eterna. También aquel que nos dice que tiene cosas que ojo no vio ni oído yo. También aquel que dice: no os preocupéis por el mañana porque yo estoy ahí. Aquel que realmente nos guarda. Muchas veces nos dice: hermanos, no se preocupen. Ustedes entréguenme lo que tienen en sus manos, entréguenme lo que hay y yo voy a ser su sustento. Y la pregunta es: ¿qué cosas tengo yo para poder entregar al Señor? ¿Qué es lo que yo puedo entregar al Señor en este tiempo? Bueno, hermano, hay algo muy simple y es tu corazón. Si nosotros entregamos nuestro corazón, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros miedos, nuestra preocupación por el alimento, nuestra preocupación por la salud en este tiempo, nuestra preocupación por nuestra economía, delante de Dios, quédate tranquilo, hermanos, porque Dios te va a sustentar y en tu casa no va a faltar, en tu casa no va a faltar salud, en tu casa no va a faltar absolutamente nada. Y quédate tranquilo también, hermanos, porque Dios va a bendecir. Y si sucede algo, quédate tranquilo que seguís estando en las manos de Dios. Acordate, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Sí, el Señor está a nuestro lado. ¿Y quién más puede estar? Por ahí el pueblo estaba sufriendo algo, pero los hijos de Dios también tienen situaciones difíciles, pero el sustento de Dios y de Jehová no se aparta ni a diestra ni a siniestra. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga y espero que esta pequeña reflexión
los haya ayudado. Bendiciones.